Bueno, buenas tardes, doctoras, y a todos los que están presentes en este Zoom. Hoy vamos a continuar con la segunda etapa de la disertación de la doctora Marianela Altés y Ángeles Rivas. En esta oportunidad, bueno, se van a referir a las nulidades procesales, bueno, el proceso civil y comercial. Y voy a repetir, para los que no estuvieron en la reunión anterior, eh, los antecedentes de las doctoras o el currículum. Bueno, la doctora Altés es especialista en Derecho Procesal Civil de la UBA, diplomada en Ciencias Forenses, Universidad de la Policía Federal Argentina, diplomada universitaria en Derecho Sucesorio, aspirante a Magíster Internacional en Derecho Procesal Constitucional. Y la doctora María Ángeles Riva, también abogada especialista en Derecho Procesal Civil de la UBA, aspirante a especialista en Derecho Agrario, diplomada universitaria en Derecho Sucesorio y aspirante a Magíster Internacional en Derecho Procesal Constitucional. Bueno, buenas tardes y bienvenidas. Un placer. Buenas, buenas tardes, muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad y por dejarnos compartir un poco de las vivencias de la provincia de Buenos Aires. Ujú. En esta oportunidad, bueno, más que nada, y como primero es agradecerles a usted, doctora Sedenari, a Goicoechea, al doctor Romera, a Bárbara que nos presta la asistencia, a todo digamos, la dirección del Colegio de Abogados de San Martín que nos ha permitido estar hoy acá dando estas charlas. Nada, les traemos el tema de nulidades. Nulidades procesales. Hoy el tema de hoy es nulidades procesales, civiles y comerciales, pero el doctor Romera, la clase anterior, cuando habíamos estado hablando, nos había pedido por ahí, nos había sugerido, dejado deslizar, que una diferenciación por ahí con las nulidades civiles. La diferenciación que les vamos a hacer por ahí es muy grande, digamos, no va a ser muy específica, porque ya le digo, nulidades civiles llevaría 2 o 3 clases, porque nulidades civiles son un montón, están desparramadas en todo el Código Civil, pero ya vamos a ver dónde se junta y cuál es el problemita que tenemos con las procesales. Eh, como puntapié inicial para dar digamos, una diferenciación entre unidades civiles y unidades procesales, lo básico siempre es recurrir a las definiciones. Si nosotros tomamos el derecho, a ver, las definiciones que les traje acá son muy groseras, no son definiciones de manuales, ni floridas, ni mucho menos, es para que se entienda la diferencia y para hacerlo más didáctico. A ver, el derecho, si nosotros vemos al derecho civil como un conjunto de normas que regula todas las relaciones jurídicas que el hombre tiene o puede establecer con otro sujeto de derecho, vemos que ya el ámbito donde se maneja el derecho civil es muy distinto al del derecho procesal. O sea, en el derecho civil, en cuanto a las nulidades, estamos afuera del proceso, previo al proceso. Acá la nulidad se va a dar en la génesis del acto o del negocio jurídico, que después las vamos a argumentar. O sea, no hay otra forma de argumentar una nulidad que no sea a través de un proceso civil. Pero la nulidad en las nulidades civiles se da, digamos, en la génesis, en el nacimiento del acto o negocio jurídico. En cambio, las nulidades, bueno, y esto tiene que ver también con el Código Civil, porque tenemos que este nuevo Código Civil, que se nos fue presentado como el Código de la Autonomía de la Voluntad, hago un paréntesis para el tema de sucesiones, que no sé qué pasó ahí con la autonomía de la voluntad, pero bueno, lo cierro porque sería otra charla más. Nada, tiende a proteger con sus nulidades, con las nulidades que están impuestas ahí, bienes jurídicos distintos de los que protege el derecho procesal. En el derecho civil estamos hablando de la buena fe, o sea, le dedica, digamos, artículos a la buena fe, al abuso de la posición dominante, al abuso del derecho. Le va dedicando, digamos, artículos a instituciones que ya vemos dónde van a apuntar las nulidades, ¿no? Y que apuntan también a cuestiones que tienen que ver con el orden público. Nulidades civiles, orden público, buena fe, abuso de derecho, abuso de posición dominante. Vemos cómo enarbola, digamos, las nulidades civiles una bandera que por ahí no va a ser la misma bandera que va a enarbolar el derecho procesal civil. Ya yendo al derecho procesal civil, y ahora lo vamos a juntar,
vemos que es el conjunto de formas que se predispone para la consecución de un fin que es la realización de justicia para el caso concreto, es decir, la sentencia. Entonces, acá vemos cómo estas nulidades las vamos a ver siempre, siempre presentes acá, cuando no tenemos garantido el derecho de defensa de una de las partes, el debido proceso. Como dijimos en las civiles, orden público, buena fe, en las procesales podemos decir debido proceso, derecho de defensa de las partes. ¿Dónde se juntan y dónde se nos suele hacer el lío a nosotros los abogados cuando nos encontramos con las nulidades? En que las nulidades civiles se articulan en los procesos civiles. O sea, la nulidad civil del acto o negocio jurídico la vamos a articular a través del 383 como acción o como excepción, se pueden poner como acción o como excepción, a través de un proceso. Entonces acá se nos hace, acá viene todo el tema de la confusión, ¿no? Porque las tenemos que sí o sí articular a través del proceso. Pero la clase de hoy, como ya les dijimos, va a estar dirigida a estas nulidades procesales. Las nulidades procesales, que las vamos a ver en este proceso, lo que vamos a ver ahora, como ya dijimos, la definición, que es un conjunto de formas que se dirigen a la consecución de un fin que es la justicia para el caso concreto, es decir, las sentencias. En este proceso, para que la sentencia sea justa, debe ser un debido proceso. Pero ¿qué pasa? Tenemos que en este proceso intervienen partes, intervienen sujetos, que son los sujetos procesales. Sujetos procesales que pueden ser el juez, él o los demandados, él o los actores, los ayudantes de la justicia, como son el oficial notificador, el perito, los testigos, los terceros, los citados en garantía. Bueno, tenemos una serie de actores que pueden intervenir, que se llaman sujetos procesales, que lo hacen en el proceso a través de sus actos procesales. Estos actos procesales, para que sean iguales, para que estemos todos en un pie de igualdad, para que haya una seguridad jurídica, para que esté todo acorde al proceso, lo hacen siguiendo lineamientos, es decir, siguiendo formas, las formas prescriptas en los códigos. Justamente para eso están los códigos, para que tengan previsibilidad, para que tengan igualdad, para que tengan seguridad jurídica y para que las partes sepan qué pueden y qué no pueden hacer y qué deben y qué no deben hacer. Acá vemos las nulidades, ¿no? Porque obviamente como los que actúan son personas humanas, porque siempre actúa una persona humana, podemos cometer errores, a veces sin querer queriendo, pero podemos cometer errores. Y cuando estos errores toman una dimensión tal que producen un desequilibrio en la igualdad, un desequilibrio en este derecho de defensa, el proceso lo que hace es decirle, bueno, mire, acá tiene la nulidad como una forma de lograr nuevamente un equilibrio en el proceso. A ver, Chiovenda nos va a decir que estas nulidades, le voy a traer dos perlitas nada más, porque no voy a dedicarme a doctrinarios, simplemente estas dos observaciones, que una parte de la doctrina, como Chiovenda, que es uno de los máximos procesalistas que tenemos, nos va a decir que la sanción, que la nulidad es una sanción por inobservancia de las formas. Y Lino Palacio dice que no es una sanción, esto es un error. No se incumple un deber, sino que hay una inobservancia de un requisito. Pues es una perlita como para que tengan en cuenta que hay dos posturas distintas en estas temáticas, pero prevalece siempre la que dice que es una sanción porque es un reproche jurídico que se le hace a un acto que no fue establecido según las formas o que contiene algún vicio. Redondeando, para que haya debido proceso, los actos deben ser idóneos. Esta idoneidad se logra a través de actos procesales válidos, vigentes como primera medida, válidos y eficaces. Si no, es nulo. Y si es nulo, no produce efectos. Con esto de la vigencia, y ya voy a los ejemplos porque si no esto se hace como muy denso, pero es la primera parte, digamos, que es necesario decirlo, ¿no? Como ejemplos de la vigencia, a ver, tenemos actos nulos y actos inexistentes, que no son lo mismo. Porque el acto inexistente es un hecho, no es un acto. En realidad es un hecho. Y usted me dirá, bueno, pero ¿cuál es el ejemplo de acto inexistente? Porque esto siempre le pasa. ¿Cuál es el ejemplo que me puede dar de acto inexistente? Y yo le voy a decir, bueno, el acto inexistente, usted vio cuando usted pide sentencia, que la sentencia obviamente la pide el abogado, pero con la firma de la parte en el escrito. Si usted como abogado está muy apurado y necesita pedir porque no es un acto de mero trámite, y usted necesita pedir la sentencia,
y se confunde o está tan apurado que no se da cuenta y manda el escrito con la firma del abogado nada más, el juez le va a decir, no va a tratar el acto inexistente. ¿Qué le va a decir? Previo al tratamiento del acto o allegado que sea el documento firmado por la parte, se proveerá lo que por el escrito firmado por la parte se proveerá lo que por derecho corresponda. Y esto es lo que tiene el acto inexistente. No tiene efectos jurídicos. Entonces acá lo vemos. El juez no está obligado a tratarlo, porque de hecho no lo trata. Le dice, no, no, esto no es un acto, es un hecho. Usted me está trayendo un hecho acá, tráigame un acto y yo lo voy a tratar, voy a ver si el mismo es válido y es eficaz. Pero como acá estamos con un escrito que tiene la firma del abogado, cuando debió tener la firma del abogado y la parte, el juez está diciendo, no, no, esto es un hecho, yo no lo voy a tratar, tráigame el documento, el escrito firmado por la parte, que eso sí va a ser un acto jurídico, y yo ahí lo voy a tratar sobre su eficacia y validez y lo voy a, digamos, voy a darle el tratamiento judicial adecuado. El acto inexistente, obviamente, como ya lo habrán deducido, no prescribe, lo puede invocar cualquiera de las partes, porque es la diferencia que tiene con las nulidades. La nulidad no la puede invocar quien con su conducta dio, digamos, pie a que este acto sea nulo. Eh, y tenemos estas diferenciaciones, ¿no? El acto nulo va a ser eficaz, va a producir sus efectos jurídicos hasta tanto sea declarado nulo o se convalide. En cambio, el acto inexistente nunca va a producir efectos jurídicos. Eh, a ver, un acto viciado, el acto nulo, perdón, es un acto, pero viciado, o sea, el otro es un hecho jurídico. No estamos ante un acto en el hecho jurídico, no estamos, el hecho, perdón, no es hecho jurídico, en el hecho, no estamos ante algo que le tengamos que analizar, ante un hecho que le tengamos que analizar la eficacia o la validez porque directamente el acto no es vigente. Y la nulidad, en cambio, cuenta así siempre con la posibilidad de saneamiento. Eh, Prevención de las nulidades, y es lo que hablábamos off the record recién con la doctora Saidenari. A ver, tenemos un código que adolece de bipolaridad, un código procesal que adolece de muchas bipolaridades. Por un lado, en el caso de la prevención de las nulidades, le va a decir el 172, como lo vemos en la filmina, faculta al juez a que declare la nulidad de oficio siempre que las mismas no esté consentida. Pero le da la facultad al juez. Usted, si tiene a su vista una nulidad, declárela. Declárela de oficio. Tiene todas las facultades. Y por el otro lado, en el artículo 34, unos cuantos artículos antes, le dice, entre las obligaciones que puede disponer de oficio todas las diligencias necesarias para evitar el saneamiento de las nulidades, para evitar o sanear nulidades. Entonces, ¿cómo es esto? Por un lado nos está diciendo, declare la nulidad, y por el otro lado le está diciendo, ay, no, pero no la declare la nulidad, mire que si lo puede evitar, evítelo. O sea, tenemos estas todavía media incongruencias ahí dando vuelta que hay que saberlas interpretar armónicamente. Pero tenemos este principio también, que es el principio de saneamiento, que es un principio fundamental, porque es el que va a regir la materia de nulidades. Las nulidades son muy estrictas, son muy restringidas, y el juez siempre, siempre, siempre va a tender a evitar la nulidad del acto, por una cuestión de seguridad y de orden. Se prefieren siempre actos válidos que actos nulos. Entonces, por estos principios tenemos el principio de saneamiento. Siempre hay que estarse a la validez del acto, a la validez del acto procesal. Acá abajo les puse la causa Bacaño. En la causa Bacaño lo que tuvimos fue como para ejemplificar y que no se haga tan pesado todo el tema de nulidades, que es pesado, pero bueno, la verdad que es troncal en nuestro derecho. La causa Bacaño son dos herederos, uno que se encuentra en exclusiva posesión de los bienes del sucesorio, y el otro heredero que reclama un canon locativo por el cobro de ese uso exclusivo que hace exclusivamente el otro de los herederos. Este reclamo, lo que se hace es cuando se pide o sea, se presenta la demanda, se contesta, se reconviene, se traba la litis, se produce toda la prueba, un caso muy, muy álgido fue, la verdad que fue muy peleado porque hubo muchas cuestiones, pero bueno, cuando nosotros estamos en condiciones, la actora, y pide la sentencia, que es la que reclamaba el canon locativo, porque se reconviene por las mejoras, por los impuestos, cuando se pide, cuando estamos en condiciones y se pide la sentencia, el juez dice,
ah, no, por una providencia simple, dice, no, no, primero que la parte demandada diga cuánto pretende en concepto de cobro por los impuestos que había abonado. La actora se opuso, o sea, hacía cuántas preclusiones de tapa hacía que habían pasado, ¿no? Desconociendo todo, encima con una providencia simple. Obviamente nos oponemos diciendo todo esto, que la etapa estaba precluida, que en realidad el vicio ya se había saneado, o sea, que quedaba en la interpretación que el juez hiciera en la sentencia de lo que le correspondía, si es que le correspondía algo. Que en realidad la etapa estaba precluida, que era una potestad del juez para el futuro y no para el pasado, y que se iba a permitir levantar la etapa, o sea, decir que no se había precluido, y iba a indagar sobre esas cuestiones, que le permitiera el derecho de defensa a la parte de decir que estaban prescritos. Bueno, ¿cómo termina todo esto? No tiene un final feliz. Medida para mejor proveer, como veíamos la clase anterior, medida para mejor proveer, inapelable, nos vemos más adelante si Dios quiere. Pero bueno, es un caso de cómo el juez hace una mala utilización del principio de saneamiento, porque la etapa estaba precluida y no, ya no era, hubiese sido mejor la sentencia y que después la parte recurriera, no el violar esta preclusión de etapas y pedirle encima abiertamente a la parte, que encima después la parte no contestó en el acto, sino que el actor tuvo que pedir que el juez le ponga un plazo porque se estaba extendiendo semanas en contestar y eso quedaba ahí. Bueno, se le pidió al juez que por favor le pusiera un plazo para que contestara y ahí recién se vinieron a contestar cuánto pretendían. Pero bueno, ¿cuál, qué tiene que tener un acto, que es esto, el régimen de las nulidades procesales? ¿Qué tiene que tener un acto para que sea nulo? ¿Qué tiene, cuáles son las cosas que no le pueden faltar a un acto para ver si estamos frente a un acto nulo o no? Primero y principal, obviamente, como ya lo vimos, es que exista un vicio que afecte al acto, un vicio, un error que afecte a este acto jurídico. Y ojo, porque este vicio, perdón, al acto jurídico debe estar contemplado en una ley. O sea, y debe estar sancionado en esa ley por nulidad. En un artículo del código tiene que decir que ese acto con vicios puede ser declarado nulo. Es decir, ya tenemos el vicio en el acto y la ley que lo tiene que declarar nulo. Después tenemos que el acto, aún así, siendo viciado y estando en una ley, si cumplió la finalidad para la cual el acto fue destinado, no es nulo. Vemos ya cómo se empieza a cerrar el círculo de las nulidades. Ya si cumplió su finalidad, es nulo. El ejemplo más típico, después les voy a hablar de Ferreira abajo, el ejemplo más típico es cuando notificamos, por ejemplo, una de las nulidades está en el 152, que es cuando le dice al oficial notificador, las notificaciones deben hacerse en días y horas hábiles, las primeras notificaciones. ¿Qué pasa si el oficial notificador va un domingo a la casa del demandado, a las 9 de la mañana, lo notifica, el demandado le firma como que está notificado? Puede presentar la nulidad de la notificación. Y en principio no, porque si la recibió él y la nulidad y el acto cumplió la finalidad, que era que el demandado se enterara de la notificación, ya está, o sea, cumplió la finalidad. Está bien, está sancionado por una ley y es un acto viciado, pero logró su finalidad. Ya está, no se discute más. Como les decía, hay textos en el Código Procesal que nos establecen nulidades. Por ejemplo, el 34, inciso 4, donde lo manda el juez digamos, a fundar todas sus sentencias. Todas las sentencias que saque el juez deben ser fundadas. El artículo 68, cuando nos habla de los principios de las costas, ¿no? Que las costas siempre son a la vencida en el juicio. Pero bueno, si el juez se va a apartar de este principio de costas a la vencida, va a tener que justificarlo. Eso es lo que dice el 68. Si no, va a ser nulo. Después tenemos el 145, que es la notificación por edictos. Cuando nosotros mandamos, digamos, cuando sacamos los edictos, recuerden que tenemos que, digamos, hacer una especie de declaración jurada como que no conocemos el domicilio de la parte, que se intentó toda la diligencia necesaria y no se logró. Bueno, cuando está falseado esto, porque nos da mucha pereza, como quien dice, hacer todo esto y desconozco la documentación, el domicilio, lo notifico por edicto, bueno, tiene una sanción de nulidad esto. Hay que tener cuidado con las notificaciones con edictos.
Después no me perdí, el 145, el 149, que habla de las nulidades, las notificaciones ya concretamente, y el 152, que es estas notificaciones en días y horas inhábiles. Todo esto, ¿por qué se da? Por razones de seguridad y orden, que aconsejan la preservación de los actos procesales cumplidos, y la nulidad va a ser, en este caso, la última herramienta que tiene el juez cuando ya intentó todo, intentó el saneamiento y no pudo, intentó la reproducción del acto, pero el acto no se puede reproducir en ese momento, no pudo. Bueno, ahí recién va a obrar con una nulidad. Y siempre, como les dije hoy, siempre que exista una efectiva indefensión de la parte. Palabras de Couture, frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes. El 169 del tema aparte, obviamente cuando es irregular, como ya dijimos, y no ocasiona, así el acto esté viciado, esté en una ley, no haya logrado la finalidad para la cual fue dispuesta, pero no le ocasione perjuicio a la parte, no le ocasione ningún perjuicio a la parte, no va a caber la nulidad. No va a caber la nulidad. Causa Ferreira, como para hacerlo un poco más didáctico. Se las nombré en medidas para mejor proveer causa Ferreira. Se presenta la demanda, se omite acompañar un presupuesto de chapa y pintura. Se omite, no se sabe por qué, el programa no lo sube, nosotros nos manejamos, bueno, todos estamos en provincia, nos manejamos con el sistema de internet, el programa no lo cargó, se presentó la demanda, era mucha documentación, tomamos digamos, el trabajo de detallar la documentación, esto es para tomar nota y tener en cuenta, ¿no? La buena práctica en el ejercicio, detallar la documentación que se presenta. Y si sabemos la cantidad de fojas que tiene, también, mucho mejor. Lo habíamos detallado en el sumario y en la parte de la prueba documental. Este presupuesto, bueno, se omitió, no se presentó. Cuando se le corre traslado a el juez no lo advierte, se presenta la demanda, nadie controla que esté toda la documentación del parte del juzgado, pasó. Cuando se notifica la demanda, se presenta la demanda y dice, no, a mí este presupuesto me lo sacan del expediente porque no está entre la documentación que se acompañó en su momento con la demanda. En primera instancia la jueza le hace lugar, dice, bueno, sí, tiene razón, no estuvo acompañada. La Cámara que le dice, no, no tiene razón, porque en primer lugar hay un principio de amplitud probatoria. En segundo lugar, no le está causando ningún perjuicio a la parte. Y en tercer lugar, esa prueba estuvo, como se observa en la demanda y en la documentación, se encuentra nombrada entre uno de los documentos. Y puede haber pasado, como lo manifestaba en ese momento, que haya habido un error de sistema y debe ser contemplada. Entonces vemos cómo evitaron sacar una documentación porque no le causó ningún perjuicio, esto de que hablamos de ocasionar el perjuicio, no le ocasionó ningún perjuicio al demandado recibir esta documentación. Y después tenemos, y esto es lo que les hablaba, el tronco fundamental, el interés jurídico en la declaración. A ver, si yo tengo un acto viciado que no cumplió la final, que estaba sancionado con nulidad en un artículo, no cumplió la finalidad para la cual fue establecido el acto, pero lo que les decía hoy, no me causa un perjuicio o yo no tengo interés en que este acto sea declarado nulo, a ver, la nulidad no va a correr. O sea, la voy a poder pedir, sí, usted puede pedir lo que quiera en un expediente, pero la realidad del proceso, esta nulidad no va a ser efectiva, o sea, no va a poder ser declarada nunca si usted no establece cuál fue el perjuicio que le ha ocasionado esta nulidad. Acá vemos, por ejemplo, el 172 del Código Procesal, que nos dice que debe expresar el perjuicio sufrido. El Código de Nación es un poquito más riguroso y le pide a la parte que se explaye acerca de cuáles son las defensas que se vio impedido de exponer o de hacer valer en el juicio. Y esto, aunque no lo tengamos nosotros en el código, es importante debido a lo restrictivo de las nulidades. Es importante que cuando nosotros pidamos una nulidad, aparte del perjuicio sufrido, decir, bueno, sí, me causó un perjuicio en el derecho de defensa. Bueno, ¿de qué se trata su derecho de defensa? Es importante ponerlo. Es importante decir, yo no pude presentar esta documentación que se la acompaña ahora, yo no pude
poner esta pericia que me interesaba que que se llevara a cabo en el juicio, yo no pude hacer valer el derecho de defensa. ¿Y cuál es mi derecho de defensa? Esto sí es obligatorio en nación, es de buena práctica en provincia, y lo que se le discute en nación, porque esto es interesante, lo que se le discute en nación, pero bueno, usted generalmente se entera de las nulidades 1 o 2 días antes de que venzan, porque ahora vamos a ver los plazos. Sí, bueno, lo que se le responde es genial, como diciendo, bueno, usted no le da el tiempo como para juntar toda la documentación, la prueba y presentar todo. Pero le dicen, ojo, porque el juez tiene la potestad de suspender de suspender el proceso si usted le manifiesta esto. Usted puede pedir una ampliación de plazo en base a estas circunstancias, como para que quede más ordenado el proceso, y el juez se lo va a conceder. El juez se lo va a conceder. Recordemos que a estos plazos de los 5 días se le agregan el del 158 del Código Procesal, que es por razón de lejanía de la parte, es un día más por cada 200 kilómetros o fracción que no baje de 100. Y acá le traigo la perlita. No tiene nada que ver con nulidades procesales, pero me parece que a los colegas le va a interesar más. Tuvimos un juicio, o sea que va a ser interesante para los colegas, no que le va a interesar más. Tuvimos un juicio en Sucapión, notificamos a un demandado en Mar del Plata, contesta la demanda, cuando miramos la demanda, hacemos la cuenta de los, perdón, me olvidé una información, notificamos la demanda a través del sistema, es decir, con una cédula con código QR, con documentación. Corremos traslado de la demanda, se presenta la parte, contesta traslado, cuando contamos los plazos, no nos daban, y sumándole los días por lejanía, que 300 kilómetros, no nos daban, ni el plazo de gracia de las 4 primeras tampoco nos daba. Bueno, manifestamos que era fuera de plazo, había sido la contestación, pero estaba fuera de plazo. ¿Qué nos dice el juez? Nos dice que por la acordada, y tomen nota, por la acordada 4039 del 2021, en su artículo 14, la 4039-2021, que es una acordada de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, en su artículo 14 dice que la parte, vencido todos estos plazos, tiene 5 días más para hacerse de la documentación que se encuentra en el código QR. Vemos, y lo discutíamos off the record con la doctora, con la doctora Altés, si esto no era inconstitucional, ¿no? Vemos cómo le otorga un plazo excesivo, o sea, 5 días más, para hacerse de documentación digital, que todo el mundo conoce los procesos civiles, saben que si somos abogados de provincia, no le discuto que si esto es en otra jurisdicción, Córdoba, Santa Fe, se le otorga este plazo. Pero en provincia, siendo las causas civiles de público acceso, a mí particularmente me pareció excesivo estos 5 días. La cuestión es que está en la acordada, y nos lo hizo saber el juez, que se encuentra en esta acordada, que le da 5 días más para poder contestar la demanda, cuando fue notificada con código QR y debe hacerse de la documentación. Dato importantísimo cuando estamos muy ajustados con los plazos, o ya no llega vencido. Ahora sí, vamos al punto. ¿Cuáles son las maneras que nos prevén en los códigos, o cuáles son las maneras que existen, porque hay una que no está prevista en el código, para lograr la nulidad de un acto? Vamos a tener el incidente de nulidad, el recurso de nulidad, la excepción de nulidad y la acción autónoma de nulidad, que esta última la tenemos en una jaulita ahí porque no queremos que se nos escape, porque está ahí entre las cuerdas, está media. Todo pretoriano es esto. Empecemos por la más fácil, la más común, y la que quizás la mayoría de ustedes llegue a ver en algún momento, que es el incidente de nulidad. El incidente es la mamá, digamos, en la forma de declarar las nulidades. Es la única vía admisible para lograr que se declare la nulidad de un acto procesal viciado, con nulidad. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones se dan si este vicio o este error se encuentra en una resolución judicial que sea susceptible de recurso de apelación. Esa es la excepción, que es el recurso si bien digo, el recurso de nulidad. Ya lo vamos a ver más adelante, pero lo dejo ahí. Como vía principal, única, válida, vigente, la que está actual, la que todo el mundo en algún momento, si Dios quiera, no, pero bueno, si la tienen que usar, siempre van a ver el incidente de nulidad. Por ejemplo, ¿cuándo podemos tener un incidente de nulidad? La doctora Alteza le trajo un catálogo de jurisprudencia y tenemos una causa que fue nuestra que la verdad que es imperdible.
El juicio, por ejemplo, en un juicio ejecutivo, el caso típico, juicio ejecutivo donde se notifica mal al demandado. O sea, en un domicilio que no atiende nada, o la recibe alguien, dice que sí vive ahí, pidió la cédula, no sabemos si vive, no vive o lo que sea, se dicta la sentencia y después este ejecutado se entera, cuando lo embargan o algo, y dice, ah, no, inicio un incidente de nulidad porque es nulo el acto de notificación, porque no me notificaron en mi domicilio, porque sabía que ese no era mi domicilio. Bueno, y ahí empieza toda la argumentación que tendrá que hacer el demandado para demostrar que ese no era el domicilio de él. ¿Cuándo va a correr el incidente? Y esto es un poco repasando. ¿Cuándo va a ser factible de presentación el incidente de nulidad? ¿Cuándo vamos a poder iniciar un incidente de nulidad? Cuando tengamos una nulidad que esté prescrita en una ley, que no haya cumplido la finalidad, que el acto no haya sido convalidado, con sentido expresa o tácitamente, ya vamos a ver. Porque si yo dejo pasar el tiempo y no digo nada y después salgo en el expediente diciendo otra cosa, o me contesto y me presento y contesto espontáneamente una pericia que se me corrió mal el traslado, ya estoy dando digamos, un consentimiento expreso de que yo me enteré de esto. Después no puedo venir a pedir la nulidad, no me notificaron mal. Y no, si te presentaste y contestaste, o sea, no vas a poder pedir incidente de nulidad. El perjuicio de lo que hablábamos hoy, que tiene que expresar esta gravedad, esta situación grave en la que se encontró, en esta situación de indefensión que le provocó. Nadie puede alegar su propia torpeza. Si yo denuncio mal un domicilio, a propósito, después no me puedo quejar, no puedo iniciar un incidente de nulidad porque me notificaron mal. Si vos denunciaste mal tu domicilio, es cuestión, o sea, no podés venir a alegarlo acá porque es la alegación de tu propia alegación de tu propia torpeza. Y obviamente no puede pedir el incidente de nulidad quien da motivo con su conducta a la nulidad del acto. Los plazos, 5 días. Los plazos para presentar un incidente de nulidad, desde que yo me entero, de la forma que sea, desde que yo me entero, ya sea por una notificación o porque un vecino justo se enteró, me dijo, ay, vos sabés que te recibí yo la notificación, me tocó timbre el oficial notificador en mi casa, recibí la notificación y la tengo acá, pero yo le dije que vos no vivías acá, pero me la dejó igual. Bueno, tendrás que traer al vecino de testigo diciendo, mirá, se la dejó a él y contarle lo que pasó. Bueno, tenés 5 días de que te enteraste de la nulidad para ejercer este plazo. Si se venció, para ejercer este incidente de nulidad. Si se venció el plazo, está convalidada, está saneado. Ahora vamos a ver que tampoco están así. Tampoco están así. Pero bueno, la cuestión es que el juez, cuando recibe un pedido de nulidad a través de un incidente, a través de un escrito recibe un pedido de formación de incidente de nulidad, la parte se presenta y dice, bueno, mire, a mí me han notificado mal, yo no vivía ahí, el actor conocía que yo no vivía ahí, toda la prueba, todo, el juez recibe el escrito de nulidad, le va a correr traslado a la contraria. Hay 2 formas de articularlo y cada maestrito con su librito. La forma típica es, el juez recibe el escrito de nulidad, corre tras el escrito, yo hablo rápido y me voy salteando palabras. Cuando el juez recibe el escrito de este incidente de nulidad, le corre traslado a la contraria se expresa o dice lo que tiene que decir, ejerce su derecho de defensa y puede formar el incidente. O bien directamente forma el incidente y le da traslado una vez, pero generalmente la forma de obrar es esta. Recibo el escrito de nulidad, pidiendo la formación, corro traslado y ya con el incidente y con el escrito del que pide la nulidad y el traslado contestado, formo lo que es el incidente de nulidad. Puede suspender los autos principales, esta nulidad, dependiendo de la naturaleza del juicio. Puede puede admitirlo o no también. El juez si mira y ve. Por eso, en esto de que las nulidades son tan restrictivas, el juez si lo que ve que la parte está pidiendo no tiene ni pies ni cabeza, le va a decir no hay lugar, apele a cámara si quiere tener otra opinión, pero no hay lugar a esta nulidad. Bueno, si lo admite, como ya dijimos, traslado por 5 días. Incidente. Este incidente puede ser abierto a prueba o no, o sea, las partes pueden presentar prueba o no. Generalmente la prueba que se utiliza es la misma prueba del expediente principal, con lo cual no, ¿se puede presentar prueba distinta? Sí, obviamente. Puede presentar la prueba que quiera. El derecho de defensa está siempre para ser ejercido. Nada, y con las constancias que tienen en la causa del incidente va a resolver. Los incidentes de nulidad llevan imposición de costas. Este es otro tema. No andemos desparramando nulidades en el expediente porque después causamos un tema de costas.
Las costas, obviamente, son costas a la vencida. Si mi nulidad, yo como demandado, mi nulidad prospera, costas a la actora. Si mi nulidad no prospera, las costas van a ser para mí que yo formule este incidente. El segundo que tenemos, después ya los ejemplos por ahí de nulidades los van a ver con la doctora Altés, que son imperdibles, como ya les dije. Después tenemos el recurso de nulidad. Si el incidente de nulidad es estricto, el recurso de nulidad es muchísimo más estricto. ¿Por qué? Porque no hay un recurso de nulidad en realidad, es un recurso de apelación. El artículo nos dice que el recurso de apelación contiene el de nulidad. ¿Por qué dice esto? Y es magnífico por qué lo dice así. Porque como ya dijimos, estas van contra sentencias sentencias o interlocutorias, ¿no? Que puedan contener vicios o errores. Pero el juez le va a decir, ojo, que si con la apelación usted logra corregir estos errores que tiene la sentencia, no va a prosperar en la nulidad. ¿Qué le quiere decir esto? No te juegue toda la ficha de la nulidad, porque si yo lo puedo resolver por un recurso de apelación, no te voy a tomar la nulidad, te voy a tomar el recurso de apelación. Y usted me verá, bueno, pero ¿cómo se hace eso entonces? Nulidad, por ejemplo, el único caso que me puse a pensar para ustedes y logré traer es nulidad por vencimiento de plazo razonable. Ese sí es sería un recurso de apelación con nulidad propia. Cuando se venció el plazo razonable para dictar sentencia de un juzgado con un juez titular, ahí va el recurso de nulidad y para mí es probable que prospere. De la otra forma, a ver, cuando hay un error en los plazos, cuando hay un error numérico en cuanto a sentencia y el monto de la sentencia en números y en letras, cuando hay un error, como nos pasó, que ahora les voy a traer el ejemplo, que le erraron, se basó todo en una pericia y después puso el monto de otra cosa. Bueno, esos errores se van a corregir por la apelación, se van a corregir por la apelación, pero tanto si nos pasó las dos cosas, es siempre preferible, si tenemos un acto viciado de nulidad que al mismo tiempo puede ser corregido, yo no perdería la posibilidad de plantear la nulidad y la apelación. O sea, la apelación directamente de cuáles son las partes que me causan gravamen. A ver, si hay nulidad, el tribunal está obligado a emitir el nuevo pronunciamiento. O sea, si en primera instancia, o sea, si apelo a la sentencia de nulidad, la Cámara capta esta nulidad y resuelve favorablemente a la nulidad, es decir, es nulo la sentencia, el tribunal va a ser quien dicte la sentencia. O sea, se va a arrogar él la facultad de dictar la sentencia. Y ustedes me preguntarán, genial, ¿y cuándo funciona el reenvío del expediente? En el incidente. Y en el ejemplo que les mencioné, que hablábamos de el juicio ejecutivo, cuando el demandado es mal notificado y ya se dictó la sentencia, lo que le va a decir cuando se inicia este incidente de nulidad, lo que le va a decir, si llega a cámara, lo que le va a decir es, bueno, mire, no va a poder resolver el mismo juez que ya resolvió porque hay prejuzgamiento. Y también hay una falta de garantías de esta parte que ya vio violado su derecho de defensa. O sea, en este caso sí existe, o sea, existe la figura del reenvío del expediente a otro juzgado que va a intervenir. La excepción de nulidad, y acá es donde se nos hace el lío, digamos, con las nulidades civiles. Igual, yo acá les traje la excepción de nulidad en los juicios ejecutivos. Pero acá es por excepción o por acción, recordemos que van las nulidades civiles. En este caso, en los juicios ejecutivos, a ver, la excepción le dice que podrá ser interpuesta como excepción, la nulidad como excepción o como incidente. El 540 nos habla nos habla de las excepciones, nos dice cuáles son los plazos, que hay 5 días también, en esto es todo uniforme, todos tienen 5 días, y todas estas excepciones van en un solo escrito. Si yo no me habla el 542 de la excepción de nulidad, sí me lo habla el 543 cuando dice que el ejecutado puede solicitar nulidad por excepción o por incidente. Pareciera aquí que le está dando la opción al ejecutado entre un incidente y un incidente y una excepción, pero no es así. No es así.
tenemos que tener presente en cuánto pueden fundarse. A ver, ya les hice bollo. El 543, cuando nos habla, porque si no les voy a mezclar todo, el 543, cuando nos habla de que el ejecutado puede solicitar la nulidad por excepción o incidente, nos dicen que podrá fundarse en las intimaciones legales realizadas de manera ilegal, digamos, no realizadas legalmente, o el incumplimiento de las normas para preparar la vía. Y acá tendrá que argumentar usted que siempre y cuando vayan acompañadas del desconocimiento de la obligación, el desconocimiento de la firma, el desconocimiento del carácter del locatario, el cumplimiento de la condición, etcétera, etcétera. O sea, va como reduciendo todo. La excepción de nulidad va a impugnar la validez del acto antes de la intimación legal. Es decir, lo encontramos, le diría, en la génesis del proceso, y previo también, y previo también. Y el incidente de nulidad, para declarar la nulidad, es a través de de esta misma intimación para adelante. Es medio engorroso, pero en la práctica, ahora la doctora le va a traer los ejemplos, en la práctica lo vemos de manera más sencilla. Es decir, hay que sabernos ubicar. Ustedes, ante la duda, siempre incidente. Ante la duda, siempre incidente. La excepción de nulidad, ya le digo, es cuando existe una causal previa a la intimación legal. Es previo al proceso, previo. Y acá la frutillita. La frutillita, que es la acción autónoma de nulidad. No está contemplado en el Código de la Provincia de Buenos Aires. En el Código de la Provincia de Buenos Aires lo que tenemos es lo que está en el artículo 809, que es una acción autónoma, es una acción de nulidad para los procesos arbitrales, que es cuando este juez que va a dictar el laudo lo hace fuera del plazo o se expide, fuera del plazo que le han establecido para laudar, o se expide sobre cuestiones que no le han sido traídas a laudar. Después, a ver, no encontramos una acción autónoma de nulidad. El Código Civil tampoco se explaya mucho en la acción autónoma de nulidad, porque la mezcla con la penal y le va a decir que siempre que existe una causa penal pendiente, que se resuelva, o sea, es muy inespecífico todo lo de la acción autónoma de nulidad. Lo que le dice el artículo 2564, inciso F, es que tiene el plazo de 1 año para presentarla. Pero ahora vamos a ver cómo todo esto fue creación pretoriana. O sea, los jueces, al encontrarse con determinadas situaciones jurídicas, determinadas sentencias que le parecían aberrantes, han echado mano de esta acción autónoma de nulidad, que ya le digo, está nombrada en el 1780, han echado mano para resolver cuestiones que la verdad eran avergonzantes para el derecho. Le vuelvo un paso antes para hablar de la acción pretoriana. Yo la pregunta que les hago ahí es, ¿puede mediante juicio ordinario lograrse la declaración de nulidad de un juicio ejecutivo o no? Por el artículo 551, que le va a decir que usted no puede volver, está prohibido, le dice el artículo, está prohibido revisar, una vez dictada la sentencia, revisar cuestiones que tengan que ver con el juicio ejecutivo. Tómelo con pinza, porque ahora vamos a ver con los ejemplos de la doctora, ya en breve, que hay grandes discusiones doctrinales en la justicia que se ha dado lugar a estas revisiones. Se ha dado lugar a estas revisiones. Le marco estas dos cuestiones importantísimas, que son: la Corte Suprema ya ha echado mano de estas acciones de nulidad y ha dicho: después de pronunciada la sentencia y cuando ésta se encuentra firme, o sea, cuando tenemos una acción autónoma de nulidad, nos va a decir, bueno, genial, la Corte dice, hay 3 supuestos. Dictada la sentencia, firme, la parte perjudicada recobra un documento decisivo, ignorado, extraviado, vio cómo es esto, que nadie tiene la documentación hasta que se dicta la sentencia y después aparece. Bueno, le da el derecho a esta acción autónoma de nulidad, que más que una acción autónoma de nulidad, en este caso sería una revisión de sentencia. Ahora vamos a ver por qué van de la mano. Y muchas veces se confunden y es más o menos, o sea, van muy de la manito. El segundo supuesto es si la sentencia se dictó con base a documentos reconocidos o declarados falsos. O por testigos que luego, por juicio penal, llegaron a que eran falsos testimonios.
Entonces acá sí va a correr también una acción autónoma de nulidad, porque la sentencia que estaba firme resulta que no era tan justa ni como se pensó que debía ser. La sentencia, y el tercer supuesto es, cuando la sentencia es dictada producto de un prevaricato cohecho. Acá son más hechos contundentes referentes a la persona del juez. A ver, hubo un fallo muy lindo, que es de Necochea, que es este de acá abajo, la Rea Héctor contra Kuhn, que es la revisión de cosa juzgada, en realidad se llamó. Van de la mano, usted la puede pedir como revisión dependiendo el caso. No existe digamos, en la nómina de materias, de tabla de materias por fuero, no existe la nómina de acción autónoma de nulidad, no está. Se pedirá como una materia a categorizar, o se puede pedir como una revisión de cosa juzgada. La Cámara de Necochea lo que hizo fue tomar esto, se discutían, se tiraban la competencia de un lado para el otro. La persona interpone un recurso diciendo una acción autónoma de nulidad, una revisión de sentencia, eh, por un motivo determinado, dice, bueno, mire, necesito que se revise esta sentencia. Ok, lo hace a través del sorteo, del sorteo de receptoría de expedientes, y dice, sortéenme un juzgado para tratamiento de esta nulidad o de esta acción autónoma, pero que no sea el juzgado 1 que ya intervino. Le sortean el 2. El 2 toma esta acción autónoma de nulidad o esta revisión de cosa juzgada y dice, ay, no, se excusa, dice, no, yo no puedo intervenir porque ya intervino el 1 en esta cuestión, por lo tanto yo no puedo intervenir. Esto se va a la Cámara de Necochea. Y este juicio, esta sentencia es muy linda, porque acá la Cámara de Necochea le hace todo el análisis, pero se lo hace detalladamente, analiza todas las posibilidades que tiene. Si yo lo dejo en el juzgado 1, que ya dictó la sentencia, a ver, no va a revisar su propia cosa juzgada. O sea, si ya te dictaron una sentencia con una falsedad o con un documento que era reconocido como verdadero y fue falso, no le voy a dar al juzgado 1 la posibilidad de que revise su propia sentencia. Analiza también el tema del juzgado 2. ¿A quién le correspondería la competencia? ¿Al juzgado 2? ¿Se lo debe quedar el juzgado 2? Y ahí es donde habla de que tiene que ir, que estuvo muy bien hecha, muy bien interpuesta la acción de nulidad por el nulidicente, enviando el expediente a sorteo y manifestando justamente eso, que no le caiga en el juzgado 1 porque ya había actuado anteriormente y ya le había causado perjuicios. Por último, ya van a ver las ejemplificaciones de los juicios con la doctora, pues son imperdibles. Por último, ¿cuáles son los efectos de la nulidad? ¿Qué efectos va a tener? Como ya dijimos, siempre vamos a atender por salvar el acto nulo. Con lo cual, o sea, se va a estar siempre, la justicia lo que va a hacer es atender a salvar los actos ya producidos. Con lo cual, la nulidad de un acto no implica ni la de los anteriores ni la de los sucesivos o posteriores. Si se puede cortar el acto en algún lado, como para hacer válida alguna parte, y es efectivo, esta parte va a quedar válida. O sea, depende mucho del caso concreto. Eh, por ejemplo, un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, cuando se declara la nulidad de un auto de apertura a prueba y ya se ha producido prueba, bueno, esta prueba cae. Esta prueba efectivamente cae. Pero no va a caer si se declara la nulidad de una pericia médica. O sea, la que va a caer es la pericia médica, pero no el acto de apertura a prueba. Hay que ver cada caso concreto, ¿no? Qué efectos y qué medidas se va a tomar para cada caso concreto. Bueno, hasta aquí ha llegado mi exposición. Ahora los dejo en manos de la doctora Altés. Esperen un segundo que ya te dejo de compartir. Dame un segundito, estoy haciendo lío. A ver si hay alguien ahí que me pueda dar una mano. Ah, ahí estamos. Fíjate, acá, el audio. Tal vez Bárbara, si está, nos puede ayudar. Sí, doctora, ahí ya están Ah, está, muchas conectados. gracias, Bárbara.
Y ahí abajo. Perfecto. Perfecto. Bueno, siguiendo la línea de lo que venía diciendo la doctora Riva, vamos a hablar de la clasificación de las nulidades y cómo las clasifica en el ámbito de lo que es el código de fondo, es decir, el Código Civil y Comercial, y cómo es tratada y abordada desde el ámbito del derecho procesal. Dentro de la clasificación de nulidades que encontramos en el código de fondo, vamos a encontrar que la separa nulidades absolutas y nulidades relativas. Esto está receptado en el artículo 386 a 388 del Código Civil, y nulidad total o parcial en el 389 del Código Civil. Antes, en el Código de Vélez, encontrábamos la distinción entre nulidades manifiestas y no manifiestas en actos anulables o actos nulos. Hoy por hoy esa clasificación quedó atrás y vamos a ver que solamente tenemos absolutas relativas, total y parcial. La nulidad absoluta, como bien dijo la doctora Riva, ya es el 386, que habla de actos contrarios al interés general, al interés colectivo, al orden público. No hay una enumeración taxativa. Lo hemos diseminado por todo el Código Civil. Yo acá le traje algunos ejemplos que por ahí hacen más al derecho de familia, por cuestiones más que hemos visto en forma tangible, que hemos atravesado. Pero no hay una enumeración taxativa de a qué le cabe la nulidad absoluta y no, sino que lo hemos diseminado en todos los institutos a través del código. Lo que deberá hacer el juez va a tener que ponderar el funcionario y tendrá que evaluar y resolver en la causa que le toque atender. Como ejemplos de nulidad absoluta, y esto es lo último teórico, después ya pasamos bien a los casos prácticos, tenemos el matrimonio, que establece como impedimento del artículo 403, nadie se puede casar con el pariente en línea recta, para arriba, para abajo, lateral, ni puede tener un matrimonio anterior, o sea, el que se vuelva a casar estando casado anteriormente, será nulo de nulidad absoluta. En el caso de la adopción también se establece, bueno, la diferencia de edad que debe existir, no puede tener como antecedente un hecho ilícito, la simultaneidad de personas que quieren adoptar, no se puede adoptar al descendiente, la cuestión de los hermanos, pero bueno, yo acá voy a hacer un parate y me voy a referir a la observación general 12 del Comité de los Derechos del Niño, que habla sobre los derechos del niño a ser oído. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos padres y también de los procesos de familia que son tan difíciles y que requieren de un juez que sea especializado, que tenga una flexibilidad especial, porque muchas veces dos padres se disputan la patria potestad, el régimen de comunicación, y muchas veces nos olvidamos de oír al niño, más allá de que el juez después lo tome como un hecho vinculante o no para fundar y tener una sentencia razonada y fundada. Pero muchas veces hay que escuchar al niño porque vemos que el niño nos puede manifestar esto de que en realidad ni la madre ni el padre se preocupan por él, sino que el que lo levanta, le da de comer, lo cuida, cuando se enferma lo lleva al colegio, lo asiste permanentemente, es un abuelo, es un tío, y esto lo vamos a ver tanto, el derecho a ser oído lo vamos a ver tanto en nulidades absolutas como en nulidades relativas, ¿no? Esta cuestión que tiene que volverse imperiosa en los procesos de familia, de que el niño tiene que ser escuchado. Y nos ha pasado, decir, bueno, esto se da en el marco de la provincia de Buenos Aires nada más. No, recientemente venimos de un congreso en España, de un curso de alta especialización en protección social y judicial de personas y sectores vulnerables, donde un alto doctrinario se encontraba subrogando un juzgado, tenía que resolver una cuestión de esta naturaleza y no ejerció esta función de escuchar al niño, a ver respecto de cuál era su situación, cuál era su vivencia, qué era lo que lo estaba atravesando, ¿no? Entonces, esto puede llegar a ser una cuestión de planteo de nulidad, que el niño no sea escuchado. Y que sea escuchado no significa que se haga lo que el niño diga, claramente, ¿no? Pero bueno, tiene que ser escuchado y eventualmente el juez tiene que dejar abierta una puerta para que el niño pueda recurrir al proceso y para poder reconducir en el caso de ser necesario. ¿Cuáles son las consecuencias de la nulidad absoluta? Las encontramos en el artículo 387 del Código de Fondo. Puede ser declarada de oficio cuando se manifiesta, como ya lo dijo la doctora Riva, o a pedido de parte. También la puede pedir el Ministerio Público o un tercero que haya obrado de buena fe. Esto quiere decir que no haya dado lugar al vicio. Nadie puede alegar su propia torpeza.
no se puede sanear ni por confirmación ni por prescripción. Y acá les pido que tengan en cuenta bien la palabra confirmación, porque el Código Civil habla de confirmación, del saneamiento del acto por confirmación, y el Código Procesal nos habla del saneamiento del acto por convalidación. Bueno, también nos dice respecto de la nulidad absoluta que la acción por nulidad absoluta es imprescriptible. En cuanto a la nulidad relativa, se sanciona el acto para proteger a una de las partes del vicio del acto, ¿sí? Ejemplos, actos celebrados por persona que tiene incapacidad o tiene una capacidad restringida sin la debida representación o asistencia. Tuvimos un caso, Tudisco, que fueron 3 hermanos que tenían una vivienda que era de sus padres. Uno de los hermanos se encontraba con un apoyo, teniendo una capacidad restringida, y en un marco de proceso de determinación de capacidad se le otorga un apoyo. Pues bien, se le dan un boleto de compraventa porque querían vender ese domicilio, y el negocio estaba planteado en estos términos. A cambio de la venta del inmueble, se le otorgaba una vivienda de menor valor donde iba a habitar esta persona con capacidad restringida, y por otro lado se le iba a dar una suma de dinero. Desde la génesis del negocio, todas las partes habían sido asistidas por un letrado. El apoyo de la persona con capacidad restringida era uno de sus hermanos. El boleto de compraventa se efectuó por ante un escribano que retuvo la seña. Ahora bien, también, como parte del boleto, decía que esto iba a quedar supeditado a la venia que se iba a dar por el juez donde tramitaba el proceso de determinación de capacidad. Perfecto. Otorgan la seña al escribano, pasa un plazo medianamente razonable y ven que ellos no activaban esta venia por parte del juez de la determinación de la capacidad. Lo intiman por documento, le piden al juez la venia y el juez le dice: yo no tengo venia que dar, ni sí ni no, porque él ya decidió por sus propios medios que no quiere hacer el negocio. Entonces ahí se inicia, se inicia el pedido de devolución de seña y un proceso por daños y perjuicios por el resarcimiento de ese negocio que se echaba atrás, porque ya no tenía que ver con una cuestión de capacidad restringida o no capacidad restringida, sino con el aspecto volitivo de una persona, la voluntad que expresa una persona de hacer o no un negocio jurídico. Bueno, aún con todas estas, todos estos resguardos que se tomó, ¿no? De tener asistencia letrada desde el inicio, de efectuar un boleto de compraventa ante un escribano, de que mismo los hijos de la persona y el apoyo que les fuera designado judicialmente velaran por todas estas cuestiones, se echó atrás y el juez no otorgó el resarcimiento ante esta violación, a este incumplimiento del daño del boleto de compraventa, ¿no? Este resarcimiento por no haber llevado a cabo el contrato adelante sin causa. Bueno, esa es una de las maravillas que nos encontramos dentro de lo que son las nulidades relativas. Como consecuencia, la nulidad relativa puede ser declarada, no puede ser declarada de oficio, siempre es a pedido de parte, o puede también pedir un tercero de buena fe. La vamos a ver en un caso muy puntual, donde un tercero de buena fe muy corajudo ante una maniobra que observamos todos hace muchos años, un tercero corajudo se impone y un juez corajudo también se impone. El acto puede sanearse por confirmación del acto o por la prescripción de la acción, 2 años para la prescripción de la acción, y los ejemplos pueden ser actos que requieren el asentimiento del cónyuge o actos con vicio, doble intimidación, como ya explicó la doctora. Y ahora sí, entramos al ámbito de las nulidades procesales. Dentro de las nulidades procesales va a cambiar la perspectiva. Dentro de lo procesal tenemos 2 tipos de nulidades, las relativas y las absolutas, aunque la doctrina mayoritariamente sostiene que las nulidades son solamente relativas, ¿sí? Es verdad, yo entiendo lo mismo, que deberían ser solamente relativas, pero lo cierto es que nos encontramos con nulidades absolutas también y tenemos que tener un mecanismo para afrontarlas cuando las encontramos. ¿Por qué este razonamiento? Porque el derecho procesal está más interesado en la firmeza de los actos que en su validez. ¿Por qué? Por una cuestión de seguridad jurídica. Y cuando hablamos de proceso, cuando hablamos de derecho procesal, hablamos de principios. ¿Y cuáles son los principios que atraviesan a las nulidades?
el principio de legalidad, de trascendencia, de convalidación, de protección y finalidad. ¿Cómo los vemos? Yo les fui poniendo oraciones máximas, premisas, para que tengan en claro cada uno de estos principios. No existe la nulidad por la nulidad misma, es decir, la nulidad debe estar prevista por ley. No puede declararse la nulidad de actos consentidos, es decir, si las personas consintieron en forma expresa o en forma tácita, como ya le explicó la doctora, el acto, no puede declararse la nulidad del mismo. No puede ser alegada por quien colaboró a la realización del acto nulo. No puede ser anulado el acto que haya alcanzado su fin. Y solo hablamos de nulidades absolutas cuando se compromete el orden público. Y ahora sí pasamos a la parte divertida, que son los ejemplos. Así que, un minuto. Este es un cobro ejecutivo de expensas. Este es un cobro ejecutivo de expensas. Acá es donde interviene el juez corajudo y un nulidicente corajudo, un tercero, que se termina transformando en nulidicente. Es un cobro ejecutivo de expensas por una cochera de un edificio en Mar del Plata. Bueno, llegan a la etapa de subasta, se procede a la subasta, y en el acto de subasta se va a dar una operatoria que no nos es ajena. Yo tengo 44 años y la conozco desde que tengo uso de razón, que sea tanto en el ámbito de la provincia de Buenos Aires como en la capital federal, que es el obrar de la Liga de Compradores. Entonces, ¿qué pasa? En el acto de subasta, un primer oferente realiza una oferta superadora de un monto exacerbado, y luego se observa a este tercero, que luego se transforma en nulidicente, que intenta realizar una oferta y es rodeado de personas, amedrentado, amenazado, bueno, le hacen de todo. Y aún así, muy corajudo, intenta realizar su oferta. Se suspende, bueno, se finaliza ahí el acto de la oferta, medio como que lo van retirando, porque después él ofrece todos los videos como medio de prueba. Se suspende y se le adjudica la cochera a este primer postor, que desaparece. Como desaparece, claramente, se abre un nuevo acto de subasta sin la autorización judicial, ahí primer punto, sin la autorización judicial, y se la terminan adjudicando a un tercer postor que aparece en un monto totalmente irrisorio. Bueno, ¿qué hace este tercero que fue amedrentado, rodeado, amenazado, que la pasó realmente muy mal? Aporta, se presenta en el proceso, pide la nulidad absoluta de la subasta, pero no solamente pide la nulidad absoluta de la subasta e incorpora todos los videos para dar crédito a sus dichos, ¿no? Para constatar, para que el juez constate todo lo que había sucedido en la subasta, sino que además le dice que al momento de realizar la intimación de pago y citación de remate, lo que en un ordinario sería la notificación de la demanda, para los que por ahí recién arrancan el inicio de la profesión me entiendan bien, cuando se corre traslado de la demanda con la intimación, en el caso del Ejecutivo, con la intimación de pago y citación de remate, se había dado un domicilio que era de un tercero pariente de los administradores del consorcio, que nada tenía que ver con el deudor que tenía que ser intimado. Entonces el juez no solamente declara la nulidad de la subasta, sino que declara la nulidad absoluta de todo el procedimiento. Y no solamente esto, que aplaudo, sino que además de esto, pone el tema sobre la mesa, cosa que yo no he visto muchos jueces hacer. Porque ¿qué hace? Informa al resto de los juzgados de su jurisdicción digamos, de cómo estaban procediendo, de lo que estaba aconteciendo en los actos de subasta. Y no solamente eso, sino que pide sanciones disciplinarias al Colegio de Abogados, da intervención a la Fiscalía, pide sanciones disciplinarias al Colegio de Martilleros, y además informa a todos los juzgados de su jurisdicción de lo que estaba pasando. O sea, todo lo que él pudo desplegar, lo desplegó. Y dictó la nulidad absoluta y fue para atrás en el procedimiento hasta al momento de la notificación de intimación de pago y citación de remate al verdadero deudor. Con lo cual, la doctrina dice que las nulidades absolutas tienen que desaparecer, pero esto es algo contemporáneo que pasó y que tenemos que saber desde el derecho procesal cómo afrontarlo, y qué mejor que un juez con todo el coraje para poner de relieve toda esta situación y tomar las medidas que corresponden.
Otro supuesto de nulidad absoluta que encontramos es la notificación de demanda a un demandado fallecido antes de la interposición de la acción. Por ejemplo, en el caso de una prescripción adquisitiva, que muchas veces puede pasar que el demandado se encuentre fallecido. Cuando se habla de nulidad absoluta, no se puede hablar de convalidación de actos procesales, porque violan garantías constitucionales y disposiciones de leyes de fondo relacionadas con el derecho de defensa en juicio. Pero cuando hablamos desde lo procesal, siempre hablamos del derecho de defensa en juicio. Otro de los casos de nulidad absoluta es Mercado. Es un daños y perjuicios, que también es grandioso. Es una pericial médica, cuando al momento de iniciar la demanda, la parte actora ofrece sus peritos y esos mismos peritos dictaminan respecto de del porcentaje de incapacidad que le correspondería al actor. Bueno, este perito que ofrece la actora luego es sorteado y es designado perito de oficio. Y en ningún momento se excusa. Se desarrolla todo el proceso, todo transcurre, nadie se da cuenta hasta que llega la cámara. ¿Cómo llega a la cámara? Llega a la cámara porque las partes apelan respecto del monto que se le había otorgado en cuanto al resarcimiento que habían pedido, ¿no? En atención al porcentaje de incapacidad que se había determinado. Llega a la cámara y la cámara dice, y también acá en un claro ejemplo de la flexibilización del principio de congruencia, la cámara dice, yo no puedo dictaminar si le tengo que dar más o menos plata, para que se entienda, respecto de la pericia efectuada, cuando esta pericia no es eficaz, no es válida, porque este perito fue ofrecida por la parte actora y debería haberse excusado. ¿Se entiende? Entonces, la cámara claramente no le da eficacia, determina la nulidad, o sea, la pericia nula de nulidad absoluta, la sacan, o sea, no hay una nulidad relativa acá, es una nulidad absoluta. Y acá les dejo varios interrogantes. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? ¿Qué hubiesen hecho ustedes? ¿Qué hacemos? Sacamos la pericia, porque es nula de nulidad absoluta, sacamos la pericia y mandamos a producir otra pericia por ante el mismo juez de primera instancia que no observó, porque esto no solamente pasó inadvertido para la demandada, sino que pasó inadvertida para la citada en garantía y pasó inadvertida para el juez. ¿Qué hacemos? Lo mandamos a otro juez de primera instancia del mismo fuero, con todo lo que implicaría en cuanto al principio de celeridad y economía procesal. ¿O qué hacemos? La Cámara se lo queda y lo resuelve, digamos, realizando una especie de apertura prueba en cámara, que sabemos que no se puede, o apartándose de esa pericia y resolviendo como puede. Bueno, la Cámara lo que hizo fue eso. Se hizo a un lado la pericia y trató de resolver con lo que tenía. Pero bien, porque podría haber hecho caso omiso, siga, y que el tema llegara a la Corte, y después la Corte con un reto a la Cámara, como ya vimos en otros fallos. Este caso es un caso hermoso en cuanto, digamos, a lo jurisprudencial para ejemplificar lo que es una nulidad absoluta, ¿no? Que puede pasar y pasa. Otra jurisprudencia hermosa que les traigo es de acto inexistente, que la doctora ya habló, que es también un consorcio de propietarios, y acá no solo la Cámara, digamos, la Cámara está, la Cámara lo que está haciendo acá es sancionar el obrar doloso de un abogado, ¿no? Se presenta el recurso de operación, la Cámara de San Isidro dice que el recurso no puede ser analizado porque el escrito carece de uno de los requisitos esenciales para su existencia, que es la firma hológrafa de la parte interesada, aunque el mismo había sido introducido mediante presentación electrónica por el letrado patrocinante. No se lo tiene por inexistente por no contener, se lo tiene por inexistente por no contener las firmas de la parte. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las firmas habían sido copiadas y pegadas de un escrito de contestación de traslado. Entonces, claro, acá no se puede, si no lo pueden citar a subsanar el error, ¿no? O sea, la Cámara lo que está haciendo acá es decirle, no, la apelación es inexistente, por ende, no es susceptible de subsanación, ni de ratificación, ni de convalidación, es inexistente la apelación, está mal concedido el recurso por el juzgado de primera instancia, y ahí también le está diciendo,
oiga, muchachos, ¿no lo vieron? ¿No lo vieron? Y le dice, la apelación no fue articulado y por ende el recurso fue mal concedido. Entonces, no es que no está la firma hológrafa de la parte y la Cámara le dice, bueno, subsane en un plazo de 5 días. No, está sancionando el obrar doloso de la parte, ¿no? Que cortó y pegó las firmas de otro escrito en este escrito donde se fundaba el recurso de apelación. Es un caso precioso. Bueno, y esto, el último que les voy a dar para no embarullarlos más, es un ejemplo de un caso de nulidad relativa que tiene 1 millón de condimentos. Espero poder contárselos de la manera más adecuada posible, pero subleva el espíritu de cualquier mortal. Esto se da en el marco, hay un expediente principal que es un proceso de filiación, ¿no? Una impugnación de paternidad. Se inicia esta impugnación de paternidad. En etapa por ante la consejera de familia se termina cerrando el proceso, se pide la inconstitucionalidad del 558, que es la triple filiación, se concede la triple filiación y el expediente termina ahí. Todo en etapa de conciliación. Una cosa hermosa, porque algo tan complejo como tener un padre de crianza, un padre biológico y una madre biológica y que todos se pongan de acuerdo, ustedes sabrán, los que trabajan en el fuero, que no es una tarea menor ni fácil. No obstante esto, el juez tiene una rapidez inusitada en publicar esto como porque fue un leading case. El juez tiene una celeridad impresionante para publicarlo en un artículo en una revista procesal, pero ¿qué hace? Regula los honorarios de los abogados intervinientes por debajo del mínimo legal. Se apelan, obviamente, y la Cámara termina imponiendo los honorarios en lo establecido por ley. Muy por el contrario, a premiar la celeridad en que se había resuelto la cuestión, termina apercibiendo, regulando por debajo de la escala legal. Bueno, con posterioridad a la confirmación de la Cámara, con sentencia, se notifica la sentencia firme de la Cámara a las partes en el domicilio real que habían denunciado. También se notifica de la renuncia al patrocinio porque las partes no pagaban los honorarios. Se renuncia y se notifica también al domicilio real que fuera denunciado por las partes en este expediente, que lo vamos a llamar de ahora en adelante el expediente principal. Como corolario de esto se inician 2 causas, porque se había ejercido un patrocinio conjunto. Se inician 2 causas por el cobro ejecutivo de los honorarios por ante el mismo juez de familia. En estos 2 cobros de honorarios, en uno de los cobros la parte se presenta, opone las excepciones, el juez resuelve y dicta sentencia. Posteriormente al dictado de la sentencia en el primer expediente de cobro de honorarios, una de las partes denuncia un nuevo domicilio real. Mientras tanto, que se había iniciado en forma totalmente contemporánea, lo mismo. Se inicia el expediente, se corre traslado, una de las partes se presenta, la otra de las partes no se presenta, se dicta sentencia. Como en el primer expediente de cobro de honorarios se había denunciado un nuevo domicilio real, la sentencia del segundo expediente se notifica en el nuevo domicilio que la parte había denunciado. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, las causas de los juzgados de familia son reservadas y solamente los abogados o cualquier parte puede acceder con autorización de visualización MEP. Sin autorización de visualización MEP no se pueden acceder. Perfecto. Se le corre traslado a ese nuevo domicilio que había denunciado en el expediente principal y se presenta solicitando la nulidad de todos los pagos por no ejercer su derecho, por no haberse respetado su derecho de defensa, que nunca especificó en qué consistía. Como ya les dijo la doctora Riva, si bien no, a diferencia del Código de Nación, no es necesario ponerlo, pero es de buena práctica fundar en qué te viste impedido de ejercer tu derecho de defensa, ¿no? ¿Qué defensa dejaste de oponer que podrías haber opuesto? Pues bien, cuando se presenta dice que esta persona manifiesta que hacía 22 meses ya no habitaba en ese domicilio. Con lo cual, cabría preguntarse si ya al momento de iniciar el expediente principal, 22 meses, muy sospechoso para
también pedir alimentos retroactivos, ¿no? Cabe justo con el tema de la retroactividad del pedido de alimentos. Cabe preguntarse si, atento a estos 22 meses que denuncia que ya no vivía más en ese domicilio, cabe preguntarse si ya el domicilio real que denunció en el expediente principal ya era falso. ¿Sí? Bueno, en el transcurrir de estos dos expedientes se libraron sendas cédulas, 6 cédulas en uno y por lo menos 6 cédulas en otro. En todas fue notificada por la misma persona, que era la persona que ayudaba en los quehaceres domésticos en la casa, incluso de su pareja, quien todos decían que la demandada vivía allí. Y con la salvedad de que todo lo actuado por ante el oficial notificador constituye un instrumento público que tiene que ser atacado por vía de redargución de falsedad. ¿Sí? Porque es un instrumento, reviste carácter público, o sea, tiene que ser atacado por vía de redargución de falsedad. Pues bien, se presenta, pide el incidente, pide la nulidad, se forma el incidente por nulidad, el juez le hace lugar. Se inicia el proceso de nulidad, no contesta, contesta en forma extemporánea. Primero. Otro de los condimentos que tiene este caso es que manifiesta que vivió en 3 domicilios distintos en esos 22 meses. Y esos domicilios dice que están en expedientes por ante el mismo juzgado de familia. Y el juez dice que después, cuando sentencia, dice que sí, que él los tuvo a la vista, pero nunca bilateralizó la prueba, porque el abogado, y después ahora vamos a ver por qué, se aparta del principio objetivo de la derrota y no lo condena en costas al abogado, porque entiende que el abogado nunca pudo haber conocido que se había mudado porque no tenía acceso a visualización MEP de esos expedientes. ¿Qué más? Claro, cuando vuelve todo para atrás, no solamente no se presenta, sino que después, al momento de la apelación por ante la Cámara, también funda el recurso en forma extemporánea. La primera presentación que hace en el primer cobro ejecutivo de honorarios, la oposición de defensa era una copia íntegra de un artículo de Google y se denunció el plagio y el juez nada dijo. En todas las actuaciones, no le digo el 100%, pero en el 95% de las actuaciones, el abogado actúa como gestor, después ratificando la parte. Y acá también otra diferencia con el Código de Nación, que se puede solamente una sola vez presentarse como gestor. En la provincia de Buenos Aires no, pero también en provincia de Buenos Aires se dice ante la urgencia. Todas las actuaciones procesales fueron urgentes en los 2 procesos y el juez nada dice. Y al momento de dictar sentencia, le voy a leer textual, recuerda que las normas procesales han sido establecidas para evitar que el incumplimiento de la forma se traduzca en un perjuicio para alguna de las partes, colocándolas en estado de indefensión, de modo tal que sus derechos no hayan podido ejercerse. Vamos a hacer un raconto. El juez nunca bilateralizó la prueba. El abogado que reclamaba sus honorarios nunca tuvo a su vista los otros domicilios que supuestamente esta persona había denunciado. No se bilateralizó. Violación del debido proceso. Por un lado, se viola el derecho, el juez intenta proteger, vamos a ponerlo de modo positivo, el juez intenta proteger el derecho de defensa de la parte. Pero por el otro lado viola el derecho de defensa de la parte, el debido proceso y el derecho de propiedad. Son 3-1. Es muy fuerte. Y lo más fuerte de esta cuestión es que otorga la nulidad, pero no condena en costas, apartándose del principio objetivo de la derrota, porque habla de la buena fe del abogado y habla que es un supuesto excepcional, dado que reconoce que el abogado en cuestión desconocía el domicilio real de la actora y que nunca podría haber, o sea, nunca podría haber conocido estos otros 3 domicilios. O sea, sentencia en base a una prueba que nunca bilateralizó. Y prueba de ello el hecho de que se aparta del principio objetivo de la derrota al momento de determinar las costas. ¿Cuándo se presenta? O sea, es todo lo que no se debe hacer en un proceso lo tenemos resumido en estas causas. Perdón, voy a meter la cuchara. Perdón. Meta. Disculpa. Lo peor de todo es que logra la nulidad, o sea, logra que le otorguen la nulidad, y después en el expediente no pone ninguna defensa.
O sea, vuelve, o sea, acá no ha pasado nada y lo deja ahí nomás. O sea, Nadie dice nada. sí. Por último, uno de los grandes autores que tenemos hoy día, Peirano, habla de medios alternativos de la declaración de nulidad, ¿no? Y distingue 4 medios. Uno es la conversión de la prueba civil, ¿no? Si bien por ahí tenemos un testigo al que le faltó juramento, o tenemos la declaración de un menor de edad, o tenemos la introducción de prueba digital mediante mensajes de WhatsApp que no han respetado la cadena de custodia, si bien estas pruebas no pueden ser tenidas en cuenta, tienen un carácter indiciario, ¿sí? Tienen un carácter indiciario. Y en el caso actualmente de la prueba digital, hoy por hoy, al manejarnos con expedientes digitales, no se puede proceder al desglose de la documental. Con lo cual, también tendríamos que hablar, y acá por ahí es otro tema, pero tendríamos que hablar de un apartamiento del juez, porque ya estaría viciado, ya tendría un prejuzgamiento incluso. El segundo de los mecanismos que prevé es el de inoponibilidad procesal. Esto lo van a por ahí entender más claro en un ejemplo. Es cuando, por ejemplo, dentro de un proceso, las partes, tanto actora como demandada, terminan acordando por fuera de lo que el juez dispone, terminan haciendo un acuerdo, pero este acuerdo no es oponible, por ejemplo, a los honorarios del abogado que habían pactado. O sea, entre ellos, el acto que celebren va a ser válido, pero no lo pueden oponer a un tercero. La reconducción de trámites. Hoy ya no son viables los proveídos tales como ocurra por la vía pertinente o aplicación del artículo sexto con X y con S, no con C, como hacíamos antiguamente, los que ya somos un poco mayores, sino que el juez tiene que ejercer un rol de docencia, tiene que ser juez director del proceso, tiene que ser gestor, tiene que acompañar a las partes, reconducir, tiene que llevarlas, tiene que acompañarlas, ¿no? Tiene que estar presente y desplegar todos los principios procesales de inmediación, economía, celeridad, concentración procesal. Y por último, el acto procesal irregular, que es el quebrantamiento de las formas procesales. El acto le falta alguno de sus elementos, pero conserva aún su esencia, ¿no? Esto generalmente por ahí lo podemos ver en contratos de consumo, volviendo a la clasificación por ahí que hace un poco el código de fondo entre nulidad total o nulidad parcial, donde un acto por ahí la nulidad es parcial, pero es separable del resto del contenido de, por ejemplo, de un contrato de consumo. Si no es separable, se estará siempre a la nulidad total del acto. Pero estas son una de las formas que establece Peirano como medios alternativos a la declaración de nulidad. Y por último, como conclusión del tema, la nulidad no debería acontecer, puede acontecer, pero no debería acontecer en tanto y en cuanto todas estas situaciones de tener un juez presente se den y se concreten, que lamentablemente hoy no estamos pudiendo ver por la sobrecarga jurisdiccional de los órganos. Así que bueno, muchas gracias. Bob Esponja se despide por esta vez. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, se abre la oportunidad de hacer las preguntas. Sí, cómo no. por favor. Para quien quiera hacer las preguntas a las doctoras. Ya se durmieron todos. Nulidades procesales es un tema, es un tema pesado, es un tema que por ahí también es muy importante saberlo. La verdad que es muy importante saberlo. ¿Cuándo? A ver, la acción autónoma de nulidad tiene relación con la cosa juzgada irrita. ¿Cuál es el plazo de prescripción si lo hay? Bueno, es el plazo de prescripción, la cosa juzgada irrita es cuando ya, a ver, la acción autónoma de nulidad procede contra la cosa juzgada, ¿sí? Es una especie de revisión de cosa juzgada. No lo van a encontrar así en ningún lado, pero digamos, a lo hecho pecho es una especie de revisión de la cosa juzgada. Sí. ¿Estamos? Que obviamente se da en supuestos excepcionales. En todos los casos el plazo es de 5 años, salvo para la nulidad relativa. ¿Sí? Bien. 5 años. Creo que el de la nulidad relativa es el 955 del Código de Fondo. Esto ya no es procesal. A ver, denme un minuto. Sí. En todos los casos de 5 años. El 955 es nulidad absoluta. El 956, que es el de nulidad relativa, el plazo de prescripción es de 1 año. Pero en todos los casos, ¿sí? Es el 956 del Código de Fondo, el Código Civil y Comercial. En todos los casos es de 5 años, salvo el de nulidad relativa, que es de 1 año, y es el 956 del Código Civil. Bien.
Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? La nulidad, a ver. Una escritura por no tener. Una escritura, por no La tener nulidad. la posesión del inmueble. A ver si se anima a hablar y contarnos Sí. un poco de qué se trata para poder darle una ayuda o una perspectiva distinta. Puede ser de un boleto de compraventa a lo mejor, porque va. Si puede hacer la pregunta, así le aporta más elemento a las doctoras para que puedan responder. Sin miedo que. Sin miedo al éxito, que Sí. acá si el que no se equivoca no aprende. Aprovechemos a preguntarle, nada de vergüenza, aprovechemos a preguntarle No, por favor, no, de por toda la favor. Cero experiencia. vergüenza. Bueno, no aclara, Bueno, no aclara. Yo le tengo una pregunta para hacer. Las cédulas bajo responsabilidad de la parte actora, que también ay, es qué divino una tema. creación pretoriana, o sea, en el código no encontramos este tipo de notificaciones. Y bueno, también pueden plantear la nulidad, por ejemplo, en un traslado de Sí, demanda en cualquier estado del proceso, ¿no? sí, Yo sí. actualmente lo que sugiero, y ya lo tomamos como práctica profesional del estudio, digamos, como política del estudio, si no tenemos un 100% de seguridad respecto del domicilio, yo lo primero que hago es, y más hoy que lo podemos hacer nosotros denunciando, no necesitamos la orden del juzgado para hacerlo, es oficiar a la Cámara Nacional Electoral, directamente. Sí. Y directamente acompaño eso. Y ahí sí pido bajo responsabilidad de la parte actora. Y después lo discutimos todo lo que quieras. Pero ya teniendo, digamos, la contestación del oficio a Cámara Nacional Electoral, yo lo mando bajo responsabilidad de la parte actora. Pero ya es como una práctica. Es como una costumbre. Sí, Cuando no tengo 100%, es más, hasta porque yo soy de las trastornadas que agarran el auto y van hasta la casa a ver cómo es o a sacar la foto para describirle bien al oficial de notificador dónde tiene que notificar. Porque muchas veces nos pasa, ¿no? Portón verde, portón azul, y describírselo, y describir, porque siempre hay un pero, una coma, siempre faltan 5 para el mango, diría mi papá. Entonces, yo, como soy de las trastornadas, me autopercibo trastornada, que va a los domicilios a sacar fotos y demás. Yo, como costumbre, y lo que nosotros estilamos como estudios jurídicos, cuando tenemos la más mínima duda, Cámara Nacional Electoral, acompañamos el oficio y ahí sí pido cédula bajo responsabilidad de la parte actora. Sí, sí, porque usted aparte tiene como dice la palabra, tiene una responsabilidad. Responsabilidad. Es una Exactamente. manera de cubrirse también profesionalmente frente a alguna acusación de que se hubiera actuado de mala fe, bueno, además de la nulidad de la resolución, ¿no? Doctor Cervera, lo escuchamos atentamente porque estamos... Con mucho gusto. Por favor, ilústrenos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la disertación, muy interesante, muy lindo, muy nutritivo. Bueno, yo quiero compartir, porque fue mi primer planteo de nulidad que hice, y estuve como casi 15 días sin dormir. Y en un caso bastante... sí, y en un caso muy complicado que se arrancó de complicado. Estábamos hablando de una filiación en el Departamento Judicial de Mercedes. Sí, acá cerquita. Bueno, sí, inicié la demanda de mediación, me creman los cuerpos, me creman al causante y a los ascendientes del causante, cuando me notifico de la contestación de la demanda, fue eso prácticamente. Bueno, nos agarra la pandemia en el medio, seguimos adelante, pido que se haga el ADN con el medio hermano. Bueno, el juez en ese momento pasó de familia donde yo le había entablado, me lo absolvió la sucesión, un juez civil y comercial de Mercedes, y bueno, el juez pidió que
que se haga primero la prueba de ADN, por básicamente economía procesal, y la prueba de ADN determinante, determina si son hermanos o no. Bueno, convoca una vez, lo citan al demandado, al hijo reconocido, bueno, no se presenta, se va. La segunda, me ve a mí y se va. Dice, no, con Cervera no quiero, no. Es un pueblo chiquito donde yo estoy. Nosotras también, no te Pedernales, preocupes, que entendemos de qué 500 se personas trata. se conoce todo. Sabemos el idioma, sabemos el idioma. Bueno, vamos rápido. Bueno, el juez llamó 3 audiencias, la tercera no se presentó tampoco. Bueno, yo pido que se aplique la presunción. A todo esto, el juez de oficio saca una nueva resolución, un nuevo prohibido con las facultades, que se convoca a las partes, pero sin la presencia de los abogados, ¿no? Sin la presencia de ninguno de los abogados presentes. Bueno, yo pido que se grabe la audiencia y que se deje estar a mí, por lo menos con mi cliente, participar de manera remota. Si era lo que le molestaba a la parte contraria, la presencia, digo, bueno, vamos a estar de manera remota y podemos estar todos, para certificar y dar el contenido del acto. Bueno, el juez me hace lugar a esto, que se va a videograbar la audiencia, se va a videograbar todo y nos va a estar presente, nos va a dejar permitir estar presente. Bueno, el día de la audiencia nos conectamos con el cliente, yo estoy actuando como apoderado, nos conectamos con el cliente, se conecta el abogado de la contraria y el que iba a tomar la audiencia, el auxiliar letrado del juez, nos informa que ese día iba a estar el juez presente en la audiencia y que la audiencia no se iba a videograbar y que no se iba a dejar que las partes, que a nosotros, a la parte actora, presenciar la audiencia de manera remota. O sea que se nos cerró todo derecho. Bueno, yo quedé helado ese día. ¿Qué hago ahora? Bueno, suben el acta que supuestamente se hicieron las extracciones de sangre, estaba el juez, el auxiliar letrado del juzgado, el perito médico y los 2 demandados, o sea, fue la madre y el hijo. Y el hijo reconocido. Bueno, todo esto yo me quedé con una sensación de que yo no vi si le sacaron sangre o no. Yo nunca estuve presente en el acto, yo no lo vi. Y si no lo veo, no lo creo. Y bueno, debatiendo con el socio apoderado de ese momento que era más apoderado, bueno, dice, hay que esperar el resultado de ADN. No, yo no puedo esperar nada. Andaba como alteradísimo. Hago un planteo de nulidad. Hago el planteo de nulidad, que se forma el incidente, porque yo entiendo que se vulneró el derecho de la parte, aparte la incoherencia procesal del propio juez, porque una semana antes había sacado un prohibido que nos autorizaba y después que no. Bueno, hago el planteo dentro de los 5 días, y a los 10 días que hago el planteo, fui con todo. Hago el incidente de redargución de falsedad del acta de comparencia, del 393, ¿sí? Te mandé al juez, Sí. Está bien, todo lo nuestro. Le mandé a todo. Y hago la denuncia penal también. Hago todo. Digo, ya está. Ya jugado por jugado. Si te va a jugar. Ya estoy en el barro, más complicado en el barro no puedo estar, así que vamos por todo. Bueno, el juez cuando recibe la demanda, obviamente se excusa, y las palabras para conmigo fueron, obviamente, el doctor Cervera es un excelente letrado. Me dijo que era todo para mí el código, las leyes, todo es letra muerta. Bueno, cuestión ahora el expediente, pasó por todos los civiles de Mercedes, se excusaron todos los jueces, pasó por los de familia y pasó por los laborales, que nadie quiere tomar, ningún juez quiere tomar el caso. Ahora está en cámara. Ahora está en cámara. Para que cámara resuelva, porque un juez laboral determinó que sean amigos, que los fundamentos de los predecesores anteriores a él no dan causal como para excusarse. Ahora está en cámara. Mi duda es, yo estoy actuando como apoderado. A ver, no sé si mi duda. Yo lo hice por instinto, no sé, me salió el instinto que tenía que hacer esto y se me dio. ¿Está bien los planteos que hice o no? A ver, yo te Digamos, puedo contestar desde mi perspectiva. No solamente, no sé si una denuncia penal, no sé,
Sí, obviamente la nulidad, hasta ahí vamos. Ahora, yo por ahí haría un planteo ante la Corte Interamericana. Sí, lo que pasa es que el problema que vas a tener ahí, el problema principal que vas a tener ahí, es que nadie te va a querer resolver. O sea, ya te la dilataron un montón y va a estar así. Lo que tenés que plantear, ahora, si la cámara se te abre de pierna, si la cámara se te abre de pierna y te dice que no va a entender, lo que tenés que plantear ahí es, sortee ese juez de extraña jurisdicción para entender esta causa. Entonces dejás de dar vuelta. Sí, y si no directamente un planteo ante la Corte Interamericana por no haberte permitido agotar las instancias locales. Sí, eso ya es ahí, más... Sí, es mucho más elaborado y complicado. Y te puede demorar. Pero te salteas la Corte, la comisión, te saltas todo, te va a llevar unos cuantos años, pero hay un mecanismo para este tipo de situaciones, sobre todo porque está bien que se excuse el juez contra el que vos vas, genial, sí. Pero todo el resto, sí. ¿Con qué fundamento se excusan? O sea, no tienen fundamento. Y ahí, más que una denuncia penal, lo que les cabría es una denuncia por ante ante el Consejo de la Magistratura. Porque también el Consejo de la Magistratura es responsable solidario. La hice también, hice la denuncia ante una... Sí, bien. Claro, la presenté ante la Corte. Pero si querés si querés una resolución rápida y pronta, sí. Extraña jurisdicción, que se sortee cámara de extraña jurisdicción para que resuelva. Sí. Atento al Estado, que no pueden sostener la imparcialidad. Sí, creo que hay un fallo, después lo voy a buscar, porque hay un fallo donde habla de esto. A una persona ya le pasó que lo pasearon por todos los juzgados. Yo no me acuerdo cuándo. Nadie resolvía. Sí, nadie resolvía. Sí, pero es más una cuestión de procesal constitucional lo que tenés entre las manos. Sí. Sí, porque encima, a ver, al que le extrajeron sangre era menor. No, 33 años tiene. No era nada. La cuarta vez. O sea, el juez convocó fue la cuarta vez y sin la presencia de ninguno de los abogados. O sea, yo no sé, a mí prácticamente no se nos dejó estar. Ese acto no vimos. O sea, yo no estoy tranquilo. Y el Consejo de la Magistratura no te comunicó nada, no resolvió nada. El Consejo de la Magistratura no dispuso ningún. No, yo lo presenté ante la Suprema Corte, ante el control disciplinario. Elaboré la denuncia y me llamaron a ratificar, ratifiqué y nada más. Sí, no sé, ahora creo que lo que tenés entre manos es algo procesal constitucional. Sí. Es algo que puede llegar hasta... Yo llegaría directo a la Corte Interamericana. O sea, porque para acceder a la Corte Interamericana primero tenés que pasar por la comisión, pero hay situaciones que te exceptúan de pasar por la comisión, que es lo que demora 20 y pico de años, para llegar a la Corte, y la Corte Interamericana resuelve rápido. Pero bueno. Sí, en tu caso te está siendo como imposible. Porque también puede tornarse difícil que sorteen. Porque también encima Sí, a un juez. Sí, porque me notificaron que uno de los jueces ya de la Cámara se excusó porque es amigo de uno de los que yo demando. Entonces la Cámara nunca llega a componerse con todos los miembros. Claro, está bien, pero si está bien, todos amigos, los propios jueces. Si uno de los votantes, siempre hay, cuando se sortea en Cámara, hay un preopinante, ¿no? Se sortea el orden en el que van a votar los jueces de Cámara. El preopinante, que es el primero, si se excusa por cuestiones, tiene que resolver el segundo, tiene que pasar al siguiente en el orden de sorteo y después al tercero. O sea, no se pueden excusar los tres. Ya se excusaron todos los de primera instancia, también se van a excusar todos los tres de Cámara. Es casi, para mí sería una denegación de justicia, y ahí tenés vía directa ante la Corte Interamericana. Sí. Porque nosotros cuando tenemos debido proceso, cuando hablamos de debido proceso, hablamos de la garantía del acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia no es solamente poder entrar a la justicia, sino que la dilación o este tipo de actuaciones por parte de la magistratura de no expedirse y excusarse sistemáticamente dentro de una determinada jurisdicción constituye denegación de justicia. Sí. ¿Puedes entrar tranquilamente a la página de la Corte? De la Corte, es todo muy sencillo, sí, muy fácil, tenés ¿La acceso. Corte Interamericana?
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte Interamericana. No comisión. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las denuncias No son tengo que ir a la online. comisión, tengo que ir a la corte. No, a A la la comisión no. A la Por comisión Dios. no, porque no salimos. Sí, no vas a morir ahí. Y ahí se presentan las denuncias que se hacen Bueno, muchas online. gracias, doctor. No, por favor. Pero digamos, la base de la argumentación, no, yo Sí, estamos, sí, no, está perfecto. estamos de acuerdo, denegación es denegación de justicia, es falta de acceso a la justicia, con lo cual se configura una violación al debido proceso. Sí. ¿Sí? No solamente porque el acceso lo tuviste, pero se te está denegando justicia con esta excusación sistemática que están haciendo. Sí, sí. Claro, sí. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. favor. Espero que tengas buenos resultados. Ah, mira, acá dijo, un título de curiosidad, no sabía que figuró. No, sí. Nosotros tuvimos un caso, el caso Parola, ¿te acordás? Que si son... Sí, del Fonavi era el nuestro. Sí. Es un caso de... lo mejor que puedes hacer ahí... ¿Quién es? A ver, no logro ni ver la pregunta. Estela del Pilar. Estela del Pilar. Deseo compartir. Blanco. Sí. No, deseo compartir. La nulidad de una escritura por no tener la posesión del inmueble. De un título. ¿Ya lo pagó? ¿Ya lo pagaste, Estela? ¿Tu papá ya lo pagó? ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, perfecto. Sí, bueno, no, es así. Se presentó por el plan Sin Tierra, la propiedad siempre estuvo a mi nombre. En realidad mi papá siempre tuvo la posesión del bien y una prima se presentó pidiendo por el plan Sin Tierra, ella nunca tuvo la posesión, de hecho sigue viviendo de prestado en otra casa mía, y ahora me acabo de enterar por una letrada de que ella se presenta diciendo de que esa propiedad, ella tiene un título sobre esa propiedad que era de mi papá. Los contratos de locación hasta hace un año y medio que yo... averiguarte en ese caso? Porque es probable. Yo puedo probar porque todos los boletos, o sea, mi hermano fallece, pero todos los contratos estuvieron a nombre de mi hermano y a nombre mío, y es más, iniciamos un desalojo el juzgado número 9 me entrega a mí la posesión del bien porque desalojé a la gente que hacía 6 años que estaba y no pagaban. Todos los contratos estuvieron a nombre de mi papá y mío. Lo que pasa es que al morir mi papá, ella hizo este trámite, porque mi papá se falleció en el 2006, hizo este trámite y nunca nadie tuvimos conocimiento de eso. Y ahora se presenta con una escritura por el plan Sin Tierra. ¿Y cómo está el tema? Tu papá está fallecido, ¿no? Mi papá falleció en el 2006. ¿Cómo está el tema de la sucesión? Bueno, la sucesión de mi papá y de mi mamá, está ese inmueble, nosotros teníamos la posesión nada más, por lo tanto, para evitar honorarios a mis sobrinas, yo no lo denuncio en el bien, solo denuncio los 2 bienes que tienen escritura. Claro. Pero este bien y otros, que estoy en desalojo como en 5 propiedades distintas, que mi papá no tenía títulos y boleto, no denuncio, porque para mí no hacía falta. ¿Para qué? ¿Para qué íbamos a denunciarlos nosotros? Y sería cobrar más honorarios a mis sobrinas, porque yo inicié el sucesorio y además soy la administradora definitiva del sucesorio. Sí. Bueno, ahora entonces, te encontrás con esto. Claro, ahí tenés Yo ahora estoy en cama porque me operé hace una semana y hace 3 días me llama una abogada conocida y me dice, mirá, tu prima me trajo un título de propiedad acá, que el bien es de ella, que tu papá se lo regaló. Le digo, nosotros nunca tuvimos conocimiento de tal cosa. Y ella lo inició por el plan Sin Tierra y ahora quiere encima que le rindas cuenta de todos los alquileres que tu hermano y vos cobraron. Claro, es engorrosísimo porque primero es ver cómo logró
cómo logró tener una escritura, porque, a ver, si es muy parecido al plan municipal que nosotros tenemos acá. Sí, es por donde, el plan sin tierra. claro, sí, que vos vas, te Entonces, presentás. mi idea primero era, ni bien el lunes me den el alta, ir a hablar con el escribano de la zona, que es José Cepaz, para preguntarle qué documentaciones presentó, porque Exactamente. Nosotros tuvimos un caso muy similar y lo que tuvimos que hacer es desandar ese camino, ¿no? Primero ir a la parte gubernamental de Cinti, que era Departamento de Tierras Sí. de la municipalidad. Hablar, ver qué escrituras, qué papeles había o qué se le había otorgado. Después iniciamos una acción de desalojo. Y lo mejor fue llevar a la parte a sentarla enfrente del juez y diga su verdad. Sí, sí. Porque, sí, porque con sí. estos tipos de planes... No, aparte, si no tiene... Es probable que si no tiene, y yo ya estaría evaluando, si no tenés ningún título más allá de la posesión, estaría evaluando iniciar una prescripción adquisitiva, porque eso te va a sanear todos los títulos que vos tengas anteriores. Exactamente. Porque vos ya la posesión la tenés, y la tenés súper demostrada. Yo la posesión la tengo, me la entregó además el juzgado número 9 porque yo hice el desalojo de la gente que en el lugar, pero ella ahora se metió en el lugar como para arreglar cosas. Y ahí es cuando nosotros... hay acciones, claro, hay acciones reivindicatorias, no, las posesorias. Las acciones posesorias te van a servir en este momento, no recuerdo bien cuál era, pero hay una acción posesoria que va justamente para eso. Porque vos tenías la posesión y se te fue, pero tiene un plazo de prescripción. Y es muy corto. Creo disculpen, colegas, la que no prescribe, la que prescribe al año, la de despojo. Pero si ya pasó el año, estoy en la calle, disculpen que me meta. No pasa nada. Quería acotar algo porque justo va a estar por salir mi hijo del colegio. Sí. Por la ley Pierri, por lo que yo tengo entendido acá en provincia, para tener la escritura tuvieron que pasar 10 años de que la señora inicia el trámite. El trámite. Es una prescripción liberatoria, sí. Claro, pero a los 10 años recién tenés la escritura. Así que la señora esta que hizo... Claro, pero esta señora, el trámite lo tuvo que hacer hace 10 años atrás. Sí. Porque la escritura te la dan a los 10 años de... Vos iniciaste el trámite. Claro, pasan 10 años. Pero nunca tuvo la posesión la no, lo que pasa que, claro, bueno, lo que pasa es que ella tuvo que, hay que ver qué documentación llevó, al no haber, al boleto, y los actos posesorios no son título, ella habrá llevado documentación, no sé, eso hay que investigar a dónde hizo el trámite, qué documentación llevó, pero este trámite ella lo tuvo que haber iniciado hace más de 10 años atrás. Eso, y ustedes ahora que ya tiene la escritura. Pero la historia es que vos, un título de propiedad, podés pedir que no tenga valor cuando nunca tuviste la posesión, no tiene el modo. Bueno, no, porque cuando hay los actos posesorios, cuando hay, es por boleto o por cesión de años que compra la gente, años de posesión de un tercero que hacen la cesión, tienen que demostrar, por ahí ella presentó un documento con una firma de su papá, que ella le compró años de posesión a su papá, hay que ver. Acá el trámite, ella, si vamos a la ley a los pasados 10 años te entrega la escritura, así que si ella tiene escritura, porque te da después de los 10 años se consolida el título, eso lo puede buscar en la ley, buscas la ley, lo lees y lo va a encontrar. Así que el trámite, claro, ley Pierri, la ley de tierra. La ley Pierri, claro, el trámite no lo hizo ahora, lo tuvo que haber hecho hace un montón para tener la escritura. El departamento gubernamental de José Cepaz, si no entendí mal, a la municipalidad y averiguar a ver qué papeles hay respecto de ese domicilio. Claro, por ahí presentó algún papel. Para saber de claro. qué estamos hablando. Claro, presentó algún papel que su papá le vendió, le cedió los años de posesión. Cualquier cosa, igual también. No, es que sé que no existe absolutamente nada, porque si no, mi papá... Bueno, le falsificaron la firma, puede pasar. Pero yo lo que...
¿por dónde hablo de la nulidad? Porque para vos que tengas título, un título válido, tenés que tener la posesión del lugar. Y ella no Ella lo puede. hay que ver, está bien, pero hay que ver Bien, qué pero a ver, documentación ella estamos qué hablando de documentación. escritura, no se puede ir por vía de nulidad, se tiene que ir por vía de redargución de falsedad. Sí. Claro, hay Contra que una ver qué escritura documentación pública, presentó. Claro, por eso, pero cuando una escritura pública se va por vía de la redargución de redargución, falsedad, ahí está. no se va por vía de nulidad. Claro, Claro, tiene en razón la el escritura doctora. es la redargución de falsedad. Está Ahí bien, después entonces en la Claro, redargución. acá mi hay que hacer primer un paso trabajo. es ir a la Claro, municipalidad y después claro, hay entablar. que hacer un trabajo de inteligencia, ver qué documentación la señora presentó para que prospere este trámite. Ustedes tienen que tener acceso a eso, ver qué pasó ahí. Y Claro. decirle a ustedes, bueno, que nunca vivió ella y siempre vimos a nosotros, pero hay que ver qué documentación ella tuvo, que preparó, no sé, hay gente que, bueno, hay de todo que se escucha. Sí, sí. Sí, Hay de sí, todo. me A está nosotros nos pasó un caso muy también similar, que ir también a también la por la ley Pierri. Fuimos a la municipalidad, averiguamos qué documentación había, no había ningún tipo de escritura, entonces iniciamos la acción de desalojo y posteriormente la sacamos. Pero si ya hay una escritura, Claro. hay que ir por vía de redargución, ¿no? Redargución de falsedad. Y cuidado, si ya está en posesión, cuidado que esa posesión, yo la intimaría a que se vaya. Claro. Para suspender el término de la prescripción, para Tal cual. suspender la prescripción adquisitiva que pueda llegar a tener. Eso es lo que puedo hacer, sí, porque si tiene el título, por lo que me dijo la abogada, debe hacer 1 año que tiene el título. Ujú. Sí. Bueno, les agradezco Bueno, porque acá, sí, me acá sirve dice bastante esto. colega, ¿Alguna otra pregunta? acción para mantener la posesión. Bien, La acción para está mantener bien. la posesión debería escribir la colega, claro. Sí, o sea, para turbarle la posesión al que la tiene ilegalmente, en este caso, no sé si tan ilegalmente, pero bueno. Sí, pero primero averiguaría si tiene o no tiene escritura, porque Sí. si tiene escritura, repito, redargución. Redargución Si no de tiene falsedad. escritura, Perfecto. vemos Sí, yo cómo se creo que te voy a interrumpe tener para que ir no por la redargución de falsedad y ir Si tiene a la escritura, por parte vía de de, redargución de falsedad. claro, ir al plan, ver en la municipalidad por el plan Sin Tierra, a ver qué es lo que presentó. Deben tener archivos, no sé. Sí. Como decía la colega, es la ley Pierri. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí. Bueno, No, doctor, por favor. Les agradecemos. Gracias a los colegas también por participar. No, pero ¿cómo nos íbamos a perder esta disertación? Porque además va más allá del propio tema. Ustedes, con una generosidad impresionante, hablan de todo lo que se les pide para que nos ilustren. Así que muy agradecido y muy prontito me voy a poner en contacto de nuevo para ver si las Si me permite, ir en San Martín, doctora, ¿no? le quiero agradecer también que no tuve la oportunidad al comienzo porque arrancó la doctora arriba. Quiero agradecerle a todos, a usted por su amabilidad, lo amorosa, siempre su atención, su buena predisposición, la doctora Goicochea, Bárbara que nos asistió hoy, el doctor Romera, pero por sobre todo, y permítanme este diferencial, al doctor Marcos Vilaplana, que como lo dije en la primera exposición, siempre es una persona que a mí hace más de 20 años conozco, tengo el gusto de conocer y siempre me abrió las puertas del Colegio de Abogados, aún hoy encontrándome en extrañísima jurisdicción trabajando, y me permite hoy compartir junto con mi colega que trabajamos día a día, hombro a hombro, como se habrán dado cuenta, participar de estas actividades. Así que bueno, le agradezco infinitamente en nombre de las dos. Permitime, Ángeles, a usted por brindarnos el espacio dentro de su departamento, al doctor Romera y al doctor Marcos Vilaplana por siempre estar acompañando a los matriculados. Porque cuando uno está a la distancia, siente más el acompañamente. Sí, bueno, doctora, y a todos los que se animaron a participar también, que la verdad que nos sorprendieron porque estaban despiertos. Estaban despiertos, ¿Cómo no íbamos a estar despiertos? Pero se van a arrepentir de tantos elogios para el instituto, porque ahora
vamos a contar siempre con ustedes. Ahora que hemos tomado este primer contacto, la vamos a organizar algo para que si en alguna oportunidad viajan a San Martín, vuelven al departamento judicial, podamos encontrarnos personalmente. Y no las dejamos ir. No las dejamos ir. Bueno, un beso para todos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, excelente, las felicito, muy práctico, aprendí un montón, muchísimas gracias. Para duda. Muchas gracias. Esperen que les dejo el mail. Esperen un segundito que les dejo el mail. Ay, sí. A ver, ahí pongo. Para que yo te pongo mi Por si nos quieren consultar algo. Decime el tuyo. Ahí está. Acá está. @live.com. Ahí les dejamos los dos mails. Al TSM es el mío y Ángeles Rivas es el de Ángeles Rivas. Acá al lado. Nada, quedamos a disposición para lo que podamos ser útiles. Y muchas gracias nuevamente. No, hasta pronto. Será hasta pronto. Ahí estamos, hasta pronto. Chao, doctora. Chao, gracias. Adiós, hasta luego.